Gracias, con el permiso de la presidencia. Cuando le preguntan a la Secretaría de Educación sobre asuntos relacionados con violencia en las escuelas y violaciones a los derechos humanos, regularmente dice que no es cierto. Al final, después de la presión mediática, termina por aceptarlo. Por buscar siempre proteger a la institución y a su personal, termina por afectarla más. Y esto es lo que ha pasado en los casos de violencia en los centros escolares, donde ha habido consecuencias fatales, y los recientes casos conocidos de abuso sexual contra menores en las escuelas. Yo no sé si sea la obesa burocracia de la Secretaría, la ignorancia o simple indiferencia que no les permite atender de manera oportuna estos casos. Los tres supuestos son graves, tratándose, insisto, de niños y de niñas. Tal como ocurrió en los casos expuestos ante la opinión pública de la niña de la escuela piloto en Guanajuato, en donde denunció y los directivos de la escuela hostigaron a la menor para que no denunciara. Y el otro en la Escuela General Insurgentes número 8 en León. Aquí la directora tuvo conocimiento y no solamente calló, sino que presionó a un psicólogo para alterar el expediente clínico. ¿Cuál fue la respuesta de la Secretaría? Premiarla con una jefatura de enseñanza, que porque no la pueden correr, a pesar de su complicidad. Estas niñas debieron de haber recibido atención inmediata y efectiva por parte de las autoridades, desde el momento en que se presentó la conducta susceptible a ser tipificada como delito. Atención médica y psicológica, de urgencia y asistencia social, lo cual no ocurrió. En lugar de proteger a las víctimas, protegieron a sus victimarios. También la ley nos dice que se debieron de haber tomado medidas de atención y protección necesarias para salvaguardar la dignidad y seguridad de las niñas y atender a la mayor protección de la identidad de ellas y de sus familiares directos, lo cual tampoco ocurrió, ya que en uno de los casos al profesor señalado se le mantuvo en la escuela, poniendo en riesgo no solamente a la víctima, sino también a los demás alumnos. Y algo más delicado, la Secretaría puso en riesgo la identidad de la niña y de su familia, donde a través de un comunicado de prensa oficial de la propia Secretaría daba a conocer el nombre del padre. En consecuencia, ponía en evidencia el nombre de la niña. Y no solo eso, notificó que habían cambiado ya la niña de escuela y mencionó a qué escuela había sido cambiada. Con esto confirma que ni siquiera han leído la ley contra el acoso escolar, ni mucho menos la ley de víctimas, donde la Secretaría en la primera es autoridad y en la segunda es autoridad auxiliar. Omisa e incapaz se ha mostrado la Secretaría de Educación para atender los temas relacionados con la violencia en las escuelas, partiendo del hecho de que ni siquiera lo reconocen, indicando que los casos de violencia y abuso casos de violencia y abuso en un universo de más de 10,000 escuelas y de más de 1.300.000 alumnos, esta muestra no es significativa. Sin embargo, hay que recordarles que por encima de los derechos del menor no hay nada, ni siquiera frente a sus padres. Siempre se tiene que proteger los derechos de los niños y de las niñas. Siempre se tiene que proteger a las víctimas. Y una clave de esto, donde las niñas están más expuestas, ya que los estereotipos tradicionales de género son factores determinantes para el abuso. Y ahí es donde aparece la violencia institucional, la que se comete en la clandestinidad y con prácticas de encubrimiento. La violencia institucional se considera la más grave, pues su aparición se debe a la impunidad. La forma en que se materializa este tipo de violencia es tras los actos omisos de las autoridades, la dilación en la atención de la violencia y cuando se obstaculiza o se impide el acceso a la justicia. Al no responder seriamente a las quejas de violencia y sobre todo de tipo sexual, las autoridades escolares y la Secretaría están mandando un mensaje sumamente delicado de tolerancia. Es imperdonable que las autoridades educativas evadan su responsabilidad, al igual que las encargadas de impartir y procurar justicia, y que solamente reaccionen ante la presión mediática, único recurso que les queda a las víctimas para hacer sentir su voz y sus derechos. Las víctimas son personas como nosotros, de carne y hueso.
como nuestros hijos, como nuestras hijas, simplemente que están en situaciones anormales y que son las protagonistas olvidadas dentro de los sistemas de justicia, dice la CNDH, y que quedan aún sujetas, continúa la CNDH, al desamparo institucional, situación que en un Estado de Derecho y que por humanidad no puede tolerarse. Es un delito silencioso, que sería invisible si no es por las denuncias de las víctimas, de su familia y de las organizaciones no gubernamentales. Definitivamente la Secretaría no está preparada para atender los casos de violencia en las escuelas y lo peor es que no se está preparando ni siquiera para prevenirla. Basta con recordar un curso impartido a los padres de familia en la ciudad de León, donde su único recurso para su exponente era un experto penitenciario, donde su conclusión fue que la responsabilidad de las violencias en las escuelas era de los padres de familia. No les estamos pidiendo que resuelvan la violencia en las familias, les estamos pidiendo que eviten la violencia y que acoten la violencia en las escuelas y más cuando se trate de un delito. Y los mariachis callaron. El gobernador no quiso hablar del tema, le interrogaron los medios, como si los temas relacionados con lo sexual fueran solamente de índole privado. Los temas en Guanajuato relacionados con el sexo y con la sexualidad parecen ser un asunto sumamente espinoso y complicado para los funcionarios públicos de Guanajuato. Y ahora el sistema de procuración e impartición de justicia debe trabajar para generar confianza y empoderamiento de las víctimas, no victimizándolas, como ha ocurrido desde las agencias del Ministerio Público, donde no solamente deben de integrar averiguaciones de manera eficiente y expedita, sino dotar de los servicios y apoyos a las víctimas. Yo me pregunto, ¿dónde está el Consejo de Atención y Apoyo para las Víctimas y Ofendidos del Delito? Órgano que dice la ley es de apoyo, de asesoría, decisión y consulta, y que tiene por objeto fortalecer y promover las acciones de atención y apoyo para las víctimas y los ofendidos, y que se supone debe sesionar de manera ordinaria cada 2 meses y de manera extraordinaria cuando así sea necesario. No lo sabemos dónde está el Consejo. ¿Y dónde están los protocolos que debe de seguir la Secretaría de Educación para atender las quejas sobre violencia en las escuelas, que también le obliga la ley? Los maestros deben de tener las herramientas y la información necesaria sobre qué hacer en caso que detecte un signo de violencia o de un delito, pero también saber cuál es su responsabilidad cuando son omisos. ¿Dónde está la campaña de valores que, por cierto, hoy publicita la esposa del gobernador? Se los deberían de aplicar primero los valores en la administración pública. La información no está llegando a la comunidad educativa. Si hay acciones, estas evidentemente son insuficientes. Caray, todas esas actividades administrativas que luego les cargan a los maestros, ¿no sería posible que les circularan el protocolo de atención, una copia de la ley, los teléfonos a los cuales tienen que llamar en caso de alguna emergencia? Por ejemplo, fíjense, cuando estábamos analizando el presupuesto, saltó una cifra sumamente exorbitante en la Secretaría de Educación Pública. 16 millones de pesos para fotocopias y para impresiones, que al cuestionarle al secretario lo que contestaron era que los maestros lo pidieron, que era parte de sus prestaciones. De ser así, si ese fuera el caso, hombre, de esos 16 millones para copias, ¿no pueden sacar copias de elementos mínimos para que los maestros, de información para que los maestros sepan qué hacer en caso de violencia? En fin, aquí nos pudiéramos pasar toda la tarde proponiendo medidas y sugerencias de sentido común como esta, pero parece ser que el sentido común es el menos común de los sentidos para la autoridad. Ahora falta esperar las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ya que la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Educación del Estado han quedado a deber. Esperando, por supuesto, que ya no sigan más casos de abuso sexual ni de violencia, que de ser así, obviamente conoceríamos a través de la opinión pública. Único conducto, lamentablemente, que le queda a las víctimas para hacer sus denuncias públicas y hacer valer sus derechos ante la indolencia y ante la violencia institucional. Es cuanto, presidente.